El purgatorio respondió, ¿cuántas almas nadie recuerda? Imagina que estás en una fiesta llena de gente. Está ese amigo al que todos abrazan, le toman una foto y recuerdan su nombre. Pero también está ese conocido que solo te saluda de lejos, nadie anota su número de teléfono y, al cabo de un tiempo, nadie recuerda que existió. Ahora, piensa en cuántas personas pasan por la vida así, sin grandes marcas, sin historias famosas, sin nadie que les diga quiénes fueron. El título El Purgatorio respondió, ¿cuántas almas nadie recuerda? Habla precisamente de esto, de cuántas almas quedan en medio del camino, sin recuerdos, sin nombres, como si nunca hubieran importado. ¿Pero qué significa esto realmente? Vayamos por partes. 1. ¿Qué es el purgatorio? Muchas religiones hablan de un lugar o estado después de la muerte donde las almas se limpian antes de ir al cielo. Es como una sala de espera, un lugar donde pagas por los errores que cometiste en la vida, pero aún tienes la oportunidad de mejorar. El purgatorio no es castigo eterno, como el infierno, ni paz perfecta, como el cielo. Es un término medio, un lugar de reflexión. Piénsalo de esta manera, cuando rompes un vaso en casa, no lo tiras inmediatamente. Primero barre las piezas, lava el piso para no cortarte el pie y solo luego tíralas. El purgatorio sería ese momento de limpieza antes de seguir adelante. 2. Respondió, ¿quién habla? El título dice que el purgatorio respondió. Esto da la idea de que alguien hizo una pregunta como, ¿cuántas personas hay olvidadas? O, ¿de cuántas almas nadie se acuerda? Es como si el purgatorio fuera una persona que, después de mucho tiempo en silencio, finalmente dio una respuesta. En nuestra vida diaria es como cuando le preguntas a un amigo, ¿cuántas personas han pasado por tu vida y ni siquiera te acuerdas? Piensa, cuenta con los dedos y dice, al menos unos 50. El purgatorio estaría haciendo algo parecido, solo que con las almas. 3. ¿Cuántas almas recuerdas? Aquí está el meollo de la pregunta. ¿Cuántas personas mueren, y al cabo de un tiempo, desaparecen de la memoria de todos? No son los personajes famosos, los héroes o los villanos de la historia. Se trata de gente corriente, como por ejemplo, el panadero que vendía pan en la esquina de tu casa cuando eras niño, pero que cerró su tienda y nadie volvió a hablar de él. La señora que siempre se sentaba en el mismo banco de la plaza, daba los buenos días a todos, pero nunca tuvo hijos ni familiares que contaran su historia. El conductor de autobús que condujo la línea de autobuses de su ciudad durante 30 años, pero nadie sabía su nombre. El estudiante tranquilo del colegio del que nadie se burlaba, pero del que tampoco nadie insistía en ser amigo. Son personas que vivieron, trabajaron, amaron o sufrieron en silencio. Cuando mueren, algunos tienen un velorio con poca gente, otros ni eso. Con el tiempo, incluso los pocos que los recordaban los olvidan. Es como si solo existieran por un instante, como un suspiro. 4. ¿Cómo contar estas almas? El título no da un número exacto, pero la pregunta nos hace pensar, ¿se puede contar? Imagínese intentar recordar a todas las personas que ha conocido en su vida. Compañeros de colegio que no has visto en 20 años. Vecinos que se mudaron sin previo aviso. Empleados de tiendas que frecuentabas, pero de las que nunca supiste el nombre. Ahora multiplíquelo por miles de millones de personas en el mundo, durante siglos. ¿Cuántos fueron olvidados? ¿Miles? ¿Millones? ¿Miles de millones? Es como intentar contar granos de arena en la playa. Puedes tomar un puñado y decir aquí hay 1000, pero nunca sabrás el total. El purgatorio, en este caso, sería como un gran libro donde se registran todas esas almas, aunque ya nadie se acuerde de ellas. 5. ¿Por qué es importante esto? Puede parecer triste pensar en personas olvidadas, pero esta pregunta nos hace reflexionar sobre cómo tratamos a los demás. En la vida cotidiana, es fácil ignorar a quienes no llaman la atención. El anciano que pide limosna en la calle, pero al que todos fingen no ver. La señora de la limpieza que limpia la oficina por la noche, pero nadie saluda por la mañana. El repartidor que te lleva la comida, pero ni siquiera miras a la cara. El título nos recuerda que todo el mundo tiene una historia, aunque nadie la sepa. Y que, en cierto modo, todas las personas merecen ser recordadas, aunque sea por un segundo. 6. ¿Qué responde el purgatorio? Si el purgatorio pudiera hablar, quizás diría algo como:
Muchos. Más de los que imaginas. Algunos fueron olvidados mientras aún estaban vivos, otros solo después de su muerte. Algunos tuvieron vidas cortas, otros largas, pero todos dejaron un rastro, aunque sea pequeño. Y aquí, donde estoy, todos importan, incluso si el mundo no sabe sus nombres. Es como cuando encuentras un álbum de fotos antiguo y ves caras que no reconoces. Alguien, un día, amó a esas personas. Alguien lloró cuando se fueron. Pero el tiempo lo borró todo. Resumiendo todo en unas pocas líneas. El título El Purgatorio respondió, ¿cuántas almas nadie recuerda? Es una pregunta profunda sobre las personas que la vida olvida. El purgatorio, en este caso, es como un lugar donde se guardan todas las almas, incluso aquellas que ya nadie recuerda. Son los anónimos, los que vivieron sin hacer ruido, los que murieron sin ser extrañados. La respuesta no es un número exacto, sino una observación, son muchos. Más de los que podemos contar. Y esto nos hace pensar en cómo tratamos hoy a quienes nos rodean. Después de todo, todo el mundo merece ser visto, aunque sea por un momento. Porque, al final, lo que más asusta no es morir sino el olvido. Imagina una gran ciudad, llena de gente caminando rápido, cada uno con sus prisas, sus problemas, sus objetivos. En medio de esta multitud, hay una señora que lleva 30 años vendiendo flores en la esquina. Todo el mundo pasa por allí, algunos compran un ramo, otros ni siquiera miran. Ella sonríe, gracias, pero casi nadie sabe su nombre. Un día ella muere. El vendedor de periódicos de al lado ni siquiera se da cuenta en ese momento. Su hija avisa a los clientes más frecuentes, pero al cabo de un mes, el puesto de flores está ocupado por otra persona. En menos de un año, ¿quién se acuerda de ella? Quizás la hija, quizás uno o dos antiguos clientes. ¿Pero qué pasa con los demás? ¿Los que nunca prestaron atención? Para ellos, es como si ella nunca hubiera existido. O piense en ese hombre que trabajaba en la oficina, siempre callado, siempre en un rincón. Saludó a todos, pero nadie sabía realmente lo que estaba haciendo. Cuando se jubiló, le hicieron una fiesta rápida, una tarta, algunas felicitaciones. Luego desapareció. Años después, alguien pregunta, ¿recuerdas al chico que trabajaba aquí? Y la respuesta es un movimiento de cabeza, ¿quién? Vivió allí durante décadas, pero era como si hubiera sido solo un fantasma. El purgatorio de la cuestión no es un lugar de castigo, sino un archivo gigante de vidas que ya nadie visita. Son los vecinos que nadie conocía, los compañeros de colegio que desaparecieron en el tiempo, los familiares lejanos que solo aparecían en los velorios. Son personas que, en algún momento, tuvieron una historia, pero que fueron devoradas por el olvido. Esto no les sucede solo a quienes vivieron hace siglos. Sucede hoy, ahora. Hay gente muriendo en los hospitales sin nadie a su lado. Hay niños que crecen en refugios, sin familia que los recuerde. Hay personas mayores en residencias de ancianos que cuentan historias que nadie quiere escuchar. Son vidas que a alguien le importaron, pero que, poco a poco, se van convirtiendo en polvo en la memoria del mundo. La pregunta del título no se trata solo de aquellos que se han ido. Se trata de quien está aquí pero ya está siendo olvidado. Se trata de nosotros, que vamos por la vida sin darnos cuenta de quién está a nuestro lado. Porque olvidar es fácil. Es difícil mirar realmente, prestar atención, recordar. Al final, lo que duele no es la idea de que algún día moriremos. Lo que da miedo es pensar que, después de un tiempo, tal vez ya no quede ni un recuerdo de nosotros. Que nuestras risas, nuestras lágrimas, nuestras pequeñas victorias desaparezcan como el humo. Y entonces, el purgatorio responde, hay innumerables almas de las que nadie se acuerda. Pero la pregunta que queda es, ¿qué estamos haciendo hoy para evitar que esto le pase a otro? Y esta pregunta no se refiere solo a los demás. También se trata de nosotros. ¿Cuántas veces nos cruzamos con alguien en la calle, en el trabajo, incluso en casa, y realmente no nos damos cuenta? No ves el nombre, la historia, la forma en que sonríes o frunces el ceño cuando estás cansado. Nos acostumbramos a las personas como si fueran muebles, están ahí, pero ya no las notamos. Piensa en un vecino que siempre te saluda, pero nunca supiste cómo se llama.
O ese compañero del colegio que se sentaba al fondo del salón y nunca levantó la mano, pero un día te ayudó sin que tú siquiera se lo pidieras. O incluso un pariente lejano, de esos que aparecen en las fiestas. Cuentan un chiste y luego vuelven a desaparecer en medio de la conversación. ¿Cuántas de estas personas ya están medio olvidadas en tu cabeza? Y si algún día desaparecen para siempre, ¿alguien los extrañará más allá de un pequeño vacío casi invisible? El olvido no es solo culpa del tiempo. La culpa es de las prisas, de la indiferencia, de esa costumbre de pensar que las personas siempre estarán ahí, como si fueran eternas. Solo lo apreciamos cuando perdemos, pero entonces ya es demasiado tarde. El purgatorio no es un lugar en el cielo o bajo la tierra, es aquí, en el silencio de los recuerdos, que dejamos morir. Está en el buenos días, que nadie escucha, en el abrazo que nadie devuelve, en el nombre que no nos molestamos en memorizar. Pero hay una manera de cambiar eso. No tiene por qué ser nada grandioso. Podría ser simplemente tomarse un segundo para preguntar cómo le está yendo realmente a alguien, en lugar de responder automáticamente, todo está bien. Podría ser guardar un detalle tonto, la forma en que le gusta el café a tal, la música que escuchaba tal cuando estaba feliz, el apodo que solo usaba la familia. Son estas pequeñas cosas las que hacen que una persona no sea una cara más entre la multitud. Porque al final lo que salva a un alma del olvido no es la fama, ni el dinero, ni el poder. Es cariño. Es alguien, en algún lugar, que te recuerda con una sonrisa en el rostro. Podría ser un niño, un amigo, un extraño que se cruzó en tu camino y guardó un recuerdo tuyo. El purgatorio responde que hay muchas almas olvidadas, pero podemos reducir ese número. Simplemente comienza hoy, con quienes están a nuestro lado. Antes de que sea demasiado tarde. Y si nos paramos a pensar, el olvido no se refiere solo a los que ya no están. A veces comienza aquí mismo, en la vida cotidiana, cuando tratamos a las personas como si fueran invisibles. ¿Cuántas veces te has cruzado con el mismo vecino en el ascensor y ni siquiera le has mirado a los ojos? ¿O escuchaste a un compañero de trabajo quejarse de la vida y fingir que no era lo tuyo? O incluso ignorar a ese familiar que llama solo para hablar, porque ahora no es el momento. El olvido es como una semilla, empieza pequeño, casi sin que nos demos cuenta, y crece lentamente. Primero, dejamos de preguntar cómo está la persona. Luego se olvida de su cumpleaños. Un día ya ni siquiera recuerda su nombre. Y cuando ella realmente desaparece, ya sea porque se mudó a otra ciudad, porque enfermó o porque murió, sentimos un vacío, pero no sabemos muy bien por qué. Así fue como, poco a poco, la dejamos escapar. Pero puedes cambiar eso. No tiene por qué ser nada grandioso. Podría ser simplemente un mensaje fuera de turno, hoy me acordé de ti porque vi una foto antigua. O un café ofrecido sin prisas, solo para escuchar a alguien desahogarse. O incluso un abrazo más largo, de esos que dicen, te veo, sin necesidad de palabras. Son gestos sencillos, pero que marcan la diferencia entre que una persona se sienta parte del mundo o simplemente un fantasma más en él. El purgatorio no es solo un lugar en el más allá. Está aquí, en las salas de espera de los hospitales, en las residencias de ancianos donde los ancianos esperan una visita, en los niños que crecen pensando que nadie se preocupa por ellos. Cada vez que decidimos no ver a alguien, estamos enviando otra alma a esta multitud de personas olvidadas. Pero cada vez que elegimos recordar, incluso si es algo pequeño, estamos haciendo retroceder a alguien. Así que la próxima vez que te encuentres con alguien que parezca invisible, intenta verlo. Podría ser la señora que vende flores en la esquina y siempre pregunta cómo estás, pero nunca nadie pregunta por ella. Podría ser el chico tranquilo del colegio al que nadie invita a jugar. Incluso podría ser ese tío tuyo que solo habla de fútbol, pero en el fondo solo quiere que alguien le escuche. No necesitas salvar el mundo. Simplemente salva a una persona del olvido. Porque al final lo que más queremos es saber que, en algún lugar, alguien nos recordará con cariño. Y eso comienza con nosotros. Hoy. ¿Y si nos detuviéramos a pensar que olvidar no es solo no recordar a alguien? A veces incluso olvidamos partes de nosotros mismos. Esa versión que soñaba en grande, que creía en tonterías, que tenía miedo a la oscuridad o que lloraba viendo películas de animales. Estas partes también terminan en este lugar donde nadie las ve, como si fueran almas perdidas dentro de nosotros. Imagina que eres una casa.
Hay estancias que visitas todos los días, la cocina, el dormitorio, el salón. Pero está ese cuartito al fondo, lleno de cajas polvorientas, que evitas abrir. Dentro están las cosas que dejaste a un lado, un viejo diario, un juguete roto, una fotografía rota. Cosas que te lastiman o te avergüenzan, pero que también son parte de quién eres. Cuando ignoramos estas piezas, es como si vivieran en el purgatorio de los recuerdos, ni vivas ni muertas, simplemente esperando que a alguien le importe. Lo mismo sucede con la gente. Está ese amigo que desapareció después de una pelea, pero que, en el fondo, todavía extrañas. Está ese compañero de trabajo que cambió de trabajo y nunca volviste a hablar. Incluso está ese extraño que una vez te ayudó en la calle y nunca le diste las gracias. No desaparecieron del mundo, simplemente desaparecieron de tu vida. Y luego, sin querer, los empujas al mismo lugar donde están las cosas que pretendemos que no existen. Pero ¿y si intentáramos rescatar al menos a uno de ellos? No tiene por qué ser nada grandioso. Podría ser un mensaje en medio de la noche: oye, hoy me acordé de ti. O un café con ese tío que solo habla de fútbol, pero esta vez escuchas de verdad. O incluso mirar a la dama de las flores a los ojos y preguntarle: ¿y tú cómo estás? Son pequeños gestos, pero que dicen: te veo. Tú importas. Porque al fin y al cabo, el purgatorio de los olvidados no es un lugar ahí fuera. Está aquí, entre nosotros, en las cosas que dejamos atrás, en las personas a las que les damos la espalda. Y la única manera de sacarlos es empezar a recordar. No como una obligación, sino como un acto de amor, con los demás y con nosotros mismos. Así que hoy, antes de irte a dormir, piensa en alguien a quien dejaste escapar. Podría ser una persona, un sueño, una parte de ti. Y mañana, haz algo, aunque sea mínimo, para traerla de regreso. Porque el mundo ya está lleno de cosas invisibles. No necesitamos ayudar a ampliar esta lista. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que lo estamos olvidando. Es como ese amigo de la infancia que desapareció de tu feed, pero que, si lo piensas bien, sigue viviendo en la misma ciudad. O ese proyecto que abandonaste porque ahora no es el momento, pero que, en el fondo, todavía echas de menos. Olvidar no siempre es un acto de maldad, a veces, es simplemente pereza, prisa o miedo de enfrentar algo que duele. Piensa en cuántas veces te has cruzado con la misma persona en la parada de autobús y nunca intercambiaste una palabra. O cuántos buenos días te tragaste porque tenías prisa. Estos momentos son como las hojas que caen en otoño, ni siquiera las notamos, pero cuando lo hacemos, el suelo se cubre de ellas. Y cada uno es una oportunidad perdida para decir: tú existes. Te noté. El purgatorio de los olvidados también vive en las cosas que guardamos sin utilizar. Esa blusa que te encanta, pero que nunca te pones porque hoy no te queda. El libro que compraste hace años y todavía está en el estante, con el lomo intacto. Incluso ese talento que tienes, cocinar, dibujar, arreglar cosas, que estaba escondido en el fondo del armario porque a nadie le importa. Son piezas de nosotros que encerramos en una habitación oscura y luego nos preguntamos por qué la vida parece medio vacía. Pero se puede cambiar. No tiene por qué ser nada grandioso. ¿Qué tal si, en lugar de desplazarte sin pensar por tu teléfono, le envías un mensaje a ese amigo que no has visto en años? Solo un oye, ¿cómo estás? Ya es un rayo de luz en un lugar que estaba oscuro. O saca esa blusa del fondo del armario y úsala, aunque sea solo en casa. O abra el libro que ha estado detenido y lea una página, solo una, sin presión. Pequeños gestos como este son como abrir la ventana después de meses. Entra aire fresco y de repente recuerdas lo bien que se siente respirar. Lo más bonito es que, cuando empezamos a recordar, las cosas olvidadas también nos recuerdan. Es como si estuvieran diciendo: estuve aquí todo el tiempo, esperando que me vieras. Y entonces, lo que era invisible gana color, olor, textura. La amiga responde al mensaje. La blusa luce aún más hermosa cuando la usas y el libro que pensabas que era aburrido de repente cobra sentido. Incluso partes olvidadas de ti empiezan a aparecer de nuevo.